Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El doctor Moisés Naim está con nosotros visitando Guatemala y presentando su libro El fin del poder, y pues tenemos la gran oportunidad de entrevistarlo. Doctor Naim, tú presentas en algunos de tus escritos algunas de las grandes amenazas que el mundo enfrenta. El cambio climático del que estábamos hablando hace un momento, la proliferación nuclear, las epidemias, enfermedades que salen fuera de control, alguna crisis económica global que pueda otra vez salirse de control y que pueda haber un conflicto armado entre dos potencias. O sea, en un mundo donde estamos viendo esta gran evolución, este gran crecimiento económico, donde hay una mayoría de jóvenes, donde obviamente por eso mismo pues falta experiencia, sabiduría y hay más impulsividad, en fin, es un mundo más loco el que estamos viviendo, para ponerlo en algún término simple. ¿Cuál de estas amenazas parece más peligrosa? ¿Cuáles pueden ser los efectos concretos en cada una de ellas, para ir hablando de cada Digamos una? que la manera de medirlo es cuál es la amenaza que va a afectar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y ahí claramente el cambio climático es una realidad. Si se siguen dando estas tendencias, si no pasa nada y el mundo no se pone de acuerdo en limitar las emisiones de CO2, vamos a vivir en un mundo irreconocible y que va a tener consecuencias para... Cuando dices irreconocible, ¿qué quiere decir? Bueno, que países que son fríos van a ser calientes, que los ciclos de cosecha van a ser diferentes, que lugares habitables se vuelven inhabitables, que grandes masas de gente quedan sin casas y sin ciudad. Es decir, y que inclusive se generan conflictos inmensos. Imagínate, Bangladesh es el país más plano del mundo, está más cerca del agua. También es uno de los países más densamente poblados del mundo. El número de personas por habitantes en Bangladesh es uno de los más altos del mundo. Y es el que tiene mayor peligro, que si sube el nivel de agua de los océanos, se va a inundar Bangladesh. No se puede vivir en Bangladesh. Entonces va a haber millones y millones de personas de Bangladesh que van a caminar hacia la India. Un país que ya tiene enormes presiones demográficas, de alimentación, de agua, de sanidad, etcétera, y le produce es una amenaza a la seguridad nacional de la India que tiene que... ¿Cómo se resuelve ese problema? Entonces, eso es un ejemplo del cambio climático en términos muy concretos, muy cotidianos, y pasa también en ciudades en Estados Unidos, todo lo que conocemos de lo que es la Florida, y South Beach, y todos esos lugares que están tan de moda, pues estarán bajo el agua. Entonces, esos son ejemplos muy concretos que no tardaremos mucho en llegar, y no es alarmista, esos son cálculos muy específicos, muy científicos. Hay un consenso de los científicos que van en esa dirección. Y la otra amenaza, definida como un accidente que es el que puede causar mayor impacto sobre la mayor cantidad de gente en menos tiempo, es por supuesto la proliferación nuclear, que algún gobierno irresponsable, como por ejemplo el de Corea del Norte, como por ejemplo en su momento el de Pakistán, donde hubo el jefe del programa nuclear pakistaní, que le empezó a vender con fines de lucro y tecnología nuclear a quien mejor le pagara. Bueno, basta que una de esas maletas o de esas cajas con una bomba atómica la coloquen en algunas de las grandes ciudades del mundo para que haya una devastación gigantesca con todo tipo de consecuencias. Sí. La tercera que tú planteas son las epidemias, ¿no? ¿Qué se sabe sobre eso realmente? Porque pasan cosas, se habla de a veces 60, 70 muertos y se ha logrado controlar. ¿Qué tan peligroso es eso? Lo que el peligro allí es que están apareciendo nuevos tipos de microbios que no son conocidos y que son resistentes a los medicamentos y a los antídotos que hasta ahora existen. Y viajan, la globalización hace que también estos microbios son microbios globalizados, en el sentido de que viajan por el mundo como no viajaban antes. Y son muy difíciles de contener. Lo vimos con varios casos ahora, hasta ahora ha sido posible contenerlos, pero la gente que se especializa en eso, y yo no soy un especialista en epidemiología ni en pandemias, pero la gente que sí lo es, anda muy preocupada de que de que una posibilidad es que aparezca una de estas enfermedades que se transmiten internacionalmente, para la cual o no hay conocimientos y vacunas,
o no hay suficientes. Claro, y la siguiente amenaza que planteas es una nueva crisis económica global, ¿verdad? La raza humana hemos demostrado que somos capaces de no aprender de nuestros errores y los volvemos a cometer a veces con alguna frecuencia que asusta. ¿Ves en algún momento alguna nueva crisis como la que se vivió en el mundo en el 2007-2008 en adelante? Bueno, una de las buenas noticias, en contraste con lo que dices, es que hay gente que sí aprende. Una de las gente que sí aprendió de la crisis financiera es América Latina. América Latina en esta última crisis mundial la manejó muy bien. Los países de América Latina navegaron por una crisis que se estaba llevando por delante a los grandes países europeos, que afectó a Estados Unidos, a todo el mundo. Y la región que mejor pasó por la crisis, que mejor la manejó, que mejor estaba preparada para enfrentarla, fue América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina fue antes el campeón mundial de las crisis económicas. Fue la región del mundo que más crisis económicas tuvo. Nos recordamos la crisis del peso en México y las múltiples crisis argentinas y las de Brasil y las de Venezuela, etcétera. Todo eso creó una cantidad de conocimientos y de experiencias que han servido para que América Latina esté mejor preparada cuando le tocó en la crisis. Pero tú tienes razón de que ese es un aprendizaje que no es fácil. América Latina aprendió eso después de muchas experiencias. Y hay países que no han tenido esas experiencias. Los países europeos, una de las razones por las que se está tardando tanto en salir de la crisis europea, es que esto para ellos es nuevo. Una crisis financiera de este tipo, que es conocida en América Latina, para ellos era completamente novedosa. En Grecia, en España, eran una cosa muy nueva. Y en adelante la gran preocupación, por supuesto, es que la crisis financiera que puede afectar al resto del mundo es una crisis que afecte al gran gigante asiático, que es China. China también tiene una economía que si estornuda a todos nos da un resfriado. Todos los países dependen en mayor o menor grado de la estabilidad económica de China. Y si China se desestabiliza económicamente, eso tiene repercusiones para todo el planeta. Doctor Naim, y dado que China es ya un país tan importante para el mundo, ese gran crecimiento económico que ha tenido China, que se ha reducido en los últimos tiempos por los problemas que todos sabemos, ¿a dónde la lleva políticamente? Porque de alguna forma el pueblo chino había aceptado no tener una serie de derechos y libertades civiles a cambio de un gran crecimiento económico. Al verse limitado o reducido, se sabe que hay incluso cientos de pequeñas protestas o focos de malestar en toda China. Y en algún momento determinado viene un cambio político en China. ¿Cómo lo visualizas? Una de las cosas más interesantes que hay que leer hay una proliferación, Dionisio, de artículos de especialistas en China que están empezando a escribir acerca de la inevitable cambio político que viene en China. Algunos de los expertos más reconocidos del mundo, como Ming Xinpei, por ejemplo, pronostican que en 20 años será muy difícil al Partido Comunista Chino seguir gobernando China de la misma manera como lo hace hoy en día. No será una democracia como la que hay en Suiza, pero ciertamente tampoco será una dictadura férrea controlada por un politburó que a su vez es controlado por un número pequeño de personas. China es muy difícil sostener el cambio social, económico, tecnológico, internacional, cultural que hay en China, donde todo está cambiando todo el tiempo, menos la manera de gobernarse. Entonces, en la manera de gobernarse hay un estancamiento, es más de lo mismo, etcétera, y el país está en plena efervescencia. Esa contradicción entre cambio completo en todos los sentidos, en toda la sociedad, y al mismo tiempo más de lo mismo a nivel de más alto, esa contradicción no va a ser fácil de mantener en el tiempo. Si el mundo está cambiando, sin duda alguna, y lo has venido explicando a través de tus programas, escritos, columnas y demás, consistentemente desde hace mucho tiempo. Has de tener una bola de cristal por ahí que algún día podrías compartirla, pero se han ido cumpliendo muchos de esas predicciones. Una de ellas es los grandes niveles de migración que ha habido de África a Europa, sobre todo, o de América Latina hacia Estados Unidos. Y realmente esto va a seguir sucediendo, sobre todo cuando Europa se recupere económicamente y Estados Unidos, que va por buen camino, pues lo siga haciendo. Y esto es porque está el sueño americano, que sigue siendo una realidad para los países en vías de desarrollo,
y por supuesto lo que Europa puede ofrecerle, sobre todo a un continente como el africano, que va a seguir todavía varias décadas con problemas y con necesidad de esforzarse mucho por alcanzar el desarrollo. Pero lo mismo va a pasar con India y con China, donde tenemos también, a causa del mismo crecimiento económico, va a haber mucha emigración. O sea, el mundo va a ser otro, totalmente distinto dentro de 15 o 20 años. Correcto. Y una de las cosas que están sucediendo es no solo la emigración y el movimiento de personas entre países, también está ocurriendo dentro de países. En China uno de los fenómenos más importantes es una población flotante, que se llama flotante porque no tiene arraigo específico en una ciudad, que se mueve por ese gran espacio en China, que son decenas de millones de trabajadores que se mueven por el país en busca de trabajo y van donde lo encuentran. Entonces estamos viendo una reconfiguración muy importante demográfica en muchas partes del mundo, y también con algunas sorpresas, ¿verdad? ¿Quién hubiera dicho hace 2 o 3 años que la inmigración de mexicanos a Estados Unidos estaba prácticamente hoy en día está en cero? ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos está menos dinámica y no genera tanto empleo como antes. El tipo de empleos a los que accedían los inmigrantes, y la situación en México está mejorando. Hay más trabajo en México, menos trabajo en Estados Unidos, y las fronteras también han puesto más controles. Entonces, todo eso ha hecho que algo que parecía increíble y que por primera vez en mucho tiempo, hoy en día ya no hay la presión de mexicanos viajando a Estados Unidos. Tremendo. El doctor Moisés Naim en Dimensión. Volvemos en un momento.